Muy buenos días, mis queridos hermanos, que Dios lo bendiga. Hoy vamos a hablar sobre la santidad. La santidad. La Biblia es claro, hermanos, si vamos a verlo, si iremos al cielo, tenemos que vivir vidas santas. Y la palabra santo en hebreo es kadosh, kadosh, que quiere decir apartado o sagrado. Levítico 20:26 lo dice así. Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Tenemos que vivir santos porque nuestro nombre está conectado con el nombre, sobre todo nombre, el Santo de Israel. Entonces, para nosotros, la santidad es separación del pecado, del mundo, del diablo, de las cosas de la carne, y es acercarnos a Dios. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta. La Biblia dice que Dios es santo. ¿Qué quiere decir de Dios? Que Él tiene que separarse, que Él no puede acercarse a nada en el mundo, o que Él tiene que huir o evitar lo malo, lo pecaminoso. Mira, Dios es santo. Él es la misma pureza, Dios. Él no tiene que apartarse del pecado, el pecado tiene que apartarse de él. El pecado no puede vivir en su presencia, no puede acercar a su presencia o sería destruido. La gloria de su majestad lo destruiría. El espíritu que le rodea, su mismo espíritu, y el fuego brillante que siempre está ardiendo alrededor de su trono, esto destruirá todo pecado. ¿Y qué es santidad en cuanto a Dios? Pues es la perfección, es la pureza, es la bondad, es el amor, es ser todo en todo, es la divinidad, es todas las virtudes sin ninguno de las fallas que tiene el hombre. Pero eso realmente no es suficiente para explicar la santidad de Dios. Es su misma naturaleza. Dios es santo. Deuteronomio 32:4 dice que Él es la roca. Sus palabras son perfectas y todos sus caminos son justos. Un Dios fiel que no hace ninguna cosa mala, justo es Él. Y también encontramos en Isaías, ustedes conocen este verso muy bien porque es algo que usamos mucho en la iglesia. Isaías 6, yo pensé que lo tenía marcado, perdóname. Isaías capítulo 6. No tengo acá a la hermana Sheila para mandarme a hacer la cosa bien. Isaías, estoy acercando, paciencia, por favor. Somos amigos, no tenemos que preocuparnos. Isaías 6:1-8, aquí tenemos la historia de Isaías, la profecía de Isaías, la visión que tenía. Tenemos acá un buen retrato de cómo es Dios, buena explicación de su grandeza. Mira lo que dice. Isaías está profetizando, hablando de una visión que tenía. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y quiero parar ahí un momentito para explicar. Poniendo las alas sobre los ojos significa que la gloria de Dios era tanto que no se lo puede contemplar, ni siquiera los serafines ahí que viven todo el tiempo en su presencia. Dios es demasiado puro, demasiado grande, demasiado potente que no podemos entender. Y es por estas razones
aún más importante, que no andamos diciendo, Dios mío, cada vez que algo nos pasa. Invocando el nombre de Dios es una cosa seria. Tenemos que tratar el nombre de Dios con mucho cuidado, mucho cuidado. Y con dos alas cubrían sus pies. Este es señal de humildad también, que cubriendo sus pies, que mis caminos, Señor, mis pies no son suficientemente puros para que tú lo puedas contemplar. Y debe decirle que los serafines eran puros porque Dios los creó, Dios los hizo y no tenían pecado. Pero ellos, comparado con Dios, ellos también sentían indignos, sentían que no eran dignos de estar en su presencia, y con dos alas volaban día y noche y daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, ese tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando uno está en la presencia de Dios, quiere obedecer, uno quiere obrar, uno quiere cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque uno se da cuenta de cuán grande que es el Señor, cuán grande que es el Señor. Hay otro que quiero que vean también en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, muchos versos hoy, pero la escritura es buena para nosotros. Apocalipsis 4:8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, son los mismos, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era y que es y el que ha de venir. El que ha de venir lo veremos con nuestros ojos, hermanos. La Biblia dice que ningún hombre nunca jamás ha visto al Padre y no se puede ver porque vive en una luz inalcanzable o impenetrable. Él vive también, dice la Biblia, en una nube espeso, negro. Él está rodeado de tanta gloria que no podemos, eres Dios, recuerden, hermano, por las oscuridades de Satanás. No, Satanás no es dueño de nada. Dios hizo la luz y la oscuridad también. Ellos pertenecen a Él. No hay ningún otro como Él. Éxodo 15:11 dice, ¿quién entre los dioses? La palabra ahí, dioses, es Elohim. Elohim es el nombre del Padre, la Trinidad, Elohim. Pero Elohim también puede ser usado con E pequeña, puede ser usado por dioses, y lo voy a explicar más bien después. Éxodo 15:11, ¿quién entre los dioses es como tú, Señor? ¿Quién como tú? Majestuoso en santidad, maravilloso en gloria, abriendo o haciendo glorias y obras maravillosas. No hay nadie, ni ninguna cosa. Satanás es un insecto comparado con Jehová, y Él lo sabe bien. Y estamos llamados a ser como Él. Pero yo quiero leerles algo en Salmo, capítulo 82, versículo 1. Miren lo que dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Mira, pensamos que hay el reino de Dios y las cosas buenas en un lado, y otro lado hay las cosas malas y los demonios y los poderes celestiales, de lo que nos advierte el Señor en la palabra de Dios. Pero mira, toda la creación tiene que someterse a Dios y es sometido a Dios. Dios ha puesto
conforme a lo que yo entiendo de las Escrituras y los estudios que yo he hecho, este verso está hablando de un concilio, Salmo 82:1. Hay un concilio. Hay regiones y hay países y hay partes de este mundo que tienen sobre ellos un principado, una principalidad, como en el caso de cuando Daniel estaba orando. Por 2 semanas no había comido nada, o 3 semanas, 21 días, y estaba ayunando. Y llegó Gabriel y dijo que el momento que oraste, el Señor me envió. Pero el príncipe de Persia me resistió. Él estaba peleando con un demonio, también un principado, uno que era dominante sobre el país de Irán, hoy en día Persia. Entonces, eso es lo que dicen gente mucho más inteligente que yo, como el doctor Michael Heisenberg. Él dice que él tiene doctorado en los lenguajes antiguos y dice que cuando después del Torre de Babel, cuando Dios cambió las lenguas y la gente esparció por toda parte, que Dios guardó para sí la descendencia de Noé para sacar de ahí a Abraham y la raza hebrea. Pero él puso sobre todos los demás partes del planeta principados. Si hay un principado ocupando el país de Rusia, por ejemplo, confíame, hermano, no lo hizo por sí mismo. Dios lo puso ahí, le dio ahí autoridad, porque Satanás no tiene autoridad de hacer cosas que Dios no quiere que sean hechas. Dios es quien ha puesto, y estas entidades o estos seres celestiales tienen que rendirse cuentas a Dios. La Biblia dice que había aquí una reunión con Dios y los príncipes que son sobre el mundo. Y él les reengañaba. En versículo 12 y 3 dice que ustedes no han hecho lo justo y morirán como hombres. Él no está hablando de los reyes de la tierra, porque ellos ya, sí, todos vamos a morir como hombres porque somos hombres. Pero Dios estaba hablando con seres criados celestiales de mucha potencia, mucho poder que Él había formado. Y ellos también han revelado y no están haciendo en sus lugares como deben. Y la gente está permitiendo el pecado y por esa razón hay tanto pecado en el mundo. Y sí, hay uno sobre Perú, hay uno sobre Estados Unidos. Es que en el reino de Satanás, él dice, la Biblia es el Dios de este mundo, Dios con D pequeño. Y esto quiere decir que el mundo se somete a él. Él no ha quitado nada de la mano de Dios. Dios es dueño de todo. Pero estamos hablando de la grandeza, hermanos, la grandeza, la santidad de Dios. Estos seres celestiales tiemblan ante la presencia de Dios. 2 Corintios 7:1 dice, teniendo pues esas promesas, queridos hermanos, tenemos que limpiarnos nosotros de la abundancia, la suciedad de la carne y espíritu, perfectando la santidad en el temor de Dios. Yo estaba obviamente traduciéndolo de inglés, mis notas están en inglés. No es mi costumbre hacerlo así, pero yo lo tenía ya puesto en inglés. Es un viaje, es un viaje en que estamos yendo, hermano. Estamos pasando por un camino que nos va a llevar la eternidad. Pero es un viaje con problemas, un viaje con dificultades, un viaje con luchas, un viaje con batallas. Hay muchos en el camino, al lado del camino, no están en el camino, están al lado del camino, que están ahí para seducirnos, para tentarnos, para desviarnos, para distraernos. Pero yo les digo por el Espíritu Santo
que no pueden cumplir los deseos de la carne. Tenemos que cumplir los deseos del Espíritu de Dios. Tenemos que ser hermanos, dedicados y estratégicos en nuestra manera de vivir. Colosenses 3:2 lo dice así: pongan pues, como los escogidos de Dios, santo y amado, corazones con compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Santidad es un camino en que tenemos que andar, no podemos dejar el camino. Isaías 35, versículo 8. Isaías 35. Perdóname un momentito, estoy fuera de la cámara. Jeremías 35, 8. Dice así: y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y él anduviere en este camino, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hay un camino que se llama el camino de la santidad, y es tan sencillo este camino. Una vez yo tenía un sueño. En el sueño, en el camino, enfrente de la casa de mi abuela, había muchas culebras venenosas en el camino. Y mi abuela fue en el otro lado del camino ahí. Y yo le dije y ella me dijo: cruce para acá, ven para acá. Y yo le dije que cómo voy a poder, abuela, estar rellena de culebras venenosas. Y ella se molestó conmigo así. Y vino a mi lado, caminaba. Y ella dijo: así lo tiene que hacer. Y ella puso muy cuidadosamente sus pies hasta que llegó de nuevo al otro lado del camino, que era el lugar simbólicamente era el lugar de la gloria. Y ella dijo: es tan sencillo. Camina con cuidado, no pisoteen a las culebras. Y ellos no pueden, pues, molestarte. Tenemos que poner, pues, como los escogidos de Dios, santo y amado, con corazones compasivos, con bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tenemos que vestirnos de la santidad. Isaías, hablando de este camino de santidad: si tú no estás caminando en el camino de la santidad, hay que hacer un cambio en tu vida, hermano. Isaías 30, también Isaías 30, versículo 21, lo dice así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El Espíritu Santo siempre está hablando en nuestros oídos: por acá, hijo, por acá, hija, por este camino, evite este lugar. El Señor está guiándonos. Perdón que estoy perdiendo la voz. Pero el Señor está guiándonos. Pero tenemos que ser atentos a su voz y acostumbrados a oír su voz, porque los que siguen realmente a Dios, ellos reconocen su voz. Las ovejas no reconocen la voz de un extranjero, de uno que no conocen, y no lo seguirán. Pero los que son del pastor, ellos, escuchando su voz, lo reconocen y salen con confianza. Hebreos 12:13 dice: hagan senderos derechos para sus pies. La santidad es un requisito para ver a Dios. Es un requisito, no tenemos otra opción. Éxodo 3:5. Entonces él dijo: no me acerques, quítate primero las sandalias de tus pies. Está hablando con Moisés, porque el lugar en que está caminando es tierra santa. La iglesia no es la única tierra santa.
Tus pies han sido santificados, tus pies han sido lavados, tus pies han sido llenos del Espíritu Santo. Donde tú caminas es lugar santo. Y cuando Dios está a tu lado, es lugar santo. El mall debe de ser para ti y para mí un lugar santo. La casa es un lugar santo. El trabajo un lugar santo. El camino un lugar santo. Todo lugar santo. Levítico 19:2 dice, habla con toda la congregación de Israel y diles que ustedes deben de ser santos porque yo soy el Señor Dios y yo soy santo. Levítico 27, hay que consagrarse, dice, y ser santo porque yo soy el Señor su Dios. La santidad afecta la comunicación y nuestra comunicación con Dios. La santidad afecta nuestras comunidades. La santidad afecta nuestra nación. Ustedes como hijos de Dios y viven en santidad. Ustedes son como un muro alrededor de Perú que lo proteja de muchos desastres. El diablo, si pudiera, si hemos tenido en Perú, en Estados Unidos, hemos tenido desastres naturales como de los temblores y eso, terremotos. Pero imagínense si Dios no estaba cuidándonos, si no fuera por la iglesia de Cristo Jesús, Perú y Estados Unidos, ambos y todos los países serían destruidos por Satanás. La santidad requiere esfuerzo, hay que tratar de limpiarse, hay que tratar de vivir bien, hay que hacer un esfuerzo, hermano. No es fácil. Nadie ha dicho, el Señor nunca nos dijo que sería fácil ser cristiano. Pero es más fácil, en mi opinión, ser cristiano que andar por esta vida con todos sus problemas y no tener el Espíritu Santo y no tener a Dios quien nos cuida y nos salva. Entonces, pero la vida de un cristiano es una lucha. En primer lugar, estamos luchando contra eso, la carne que quiere hacer sus propias cosas, que no reconoce el camino de Dios. Eso es como tú debes de orar y yo debo de orar. Salmo 139, 23 y 24, mira lo que dice. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso es lo que tenemos que hacer, amado hermano. Amado, amado, amado hermano Cristo Jesús. Eso es tu tarea y mi tarea. Andar con Dios. Examíname, Señor. Yo le pido constantemente a Dios, examíname, Señor. Y si tú le pides examinarte y demostrarte lo que hay en tu corazón, mostrarte lo que hay en tu corazón, Él lo hará. Y tú puedes así confesar y arrepentirte. Dios está esperándonos, hermanos. Perú depende de ti. Chile depende de ti. Si estás escuchando en Chile, Ecuador depende de ti. Estados Unidos depende de mí. Y tenemos que trabajar mientras hay día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar y nosotros seremos llevados. Y no quiere quedarte acá, hermano. Testifica a los hermanos de la iglesia que son apartados. Si tú sabes que una persona está viviendo una vida inmunda, háblale, pues. No públicamente, pero apártale para decirle que está preocupado por su manera de vivir, que Cristo viene para una novia limpia con ropas planchadas y sin mancha y brillante. Que Dios lo bendiga, mi querido hermano. Y sigan orando por mí. Le voy a decir rápidamente que he tenido muchos bloqueos en mis piernas. Estoy tomando una medicina que adelgaza la sangre muy fuerte, causa otros problemas. Pero también en mi ojo derecho había una hemorrhagia, no sé, y
están dando, mañana me van a poner otra inyección, 4 inyecciones van a poner en el ojo mismo. Y después de 4 de esos van a operar mis ojos. Tengo un problema con los dos. Y voy a poder ver mucho mejor después y leer más mi Biblia. Aunque eso no me impida, yo lo leo igual. Y, pero oren por mí. Tengo un fuego en mi estómago. No sé qué está pasando. No han encontrado nada todavía, pero van a hacer un examen en un par de semanas más para ver si es úlceros o cáncer. Entonces yo confío en Dios que no será cáncer. Y si es cáncer, voy a seguir hasta lo último, testificando de Dios. Pero confiamos en que Dios nos va a sanar. Estoy leyendo un libro de Smith Wigglesworth, un evangelista, el que andaba sanando por el Espíritu Santo, por la sangre de Jesús, a mucha gente en Inglaterra, un hombre muy poderoso en Dios. En Estados Unidos también creo que él ministraba. Y él dije que solamente tiene que creer, ten confianza en Dios. Esto ha sido más largo y espero que lo han visto. Si han llegado hasta aquí, que Dios lo bendiga. Que lo queremos mucho yo y Sheila y vamos a seguir estudiando juntos. Que Dios se lo da fuerza, le bendiga y le da todos sus sueños conforme a la voluntad de Dios. Amén.